estrechas moradas donde Jesucristo estudia la palabra. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Santo, santo, solo santo es el Señor. Solo tú, Altísimo Jesús de Nazaret. Glorioso Espíritu Santo, divino Paráclito, Consolador nuestro, guía nuestra. En esta noche invocamos tu presencia en este momento. Te damos la bienvenida a este estudio de la palabra. No es este un lugar, es este un altar que queremos abrir en el nombre de Jesús de Nazaret, donde queremos aprender, donde queremos poder reafirmarnos en la fe, queremos poder alimentarnos, queremos poder que se rompan lazos, yugos y cadenas con el poder de la santa palabra, para que seamos lavados en el nombre de Jesús como fueron lavados los apóstoles por la palabra del Señor. Que sean abiertos nuestros ojos para ver lo que nos conviene y para apartarnos de aquello que no nos conviene, para que podamos comprender lo correcto, para que podamos tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Báñanos con tu Espíritu, regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para bien nuestro. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta en los corazones de fe, en aquellos labios que te pronuncian con verdad y con sinceridad, en los corazones que te hacen un altar, en las vidas que te acogen sobre todo y se desligan de todo para acogerte. Que sean bendecidos hoy cada vida, Señor, que hoy alzó los ojos al cielo y te dijeron gracias, Dios. Lo eres todos, eres nuestro Señor y creemos que eres nuestro Señor. Así lo proclaman nuestros labios, así lo proclama nuestro corazón. Y ante ti nos rendimos dándote nuestra adoración. Espíritu Santo, danos fuego para adorar, danos fuego para alabar. Permítenos ahora comprender, pon en mis labios palabras de sabiduría, que no sean mis palabras, que sean tus palabras brotando para edificar y para bendecir tantas vidas que hoy lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti también te invitamos, oh Madre de Amor. Te doy la bienvenida y te invitamos que nos acompañes y que acompañes a cada uno de mis hermanos presentes y a los que van llegando y llegarán. Que allí donde se conecten con fe y con amor, ahí en los lugares donde se está orando con amor, ahí en los lugares donde Santísima Virgen María hace un altar de corazón para nuestro Señor, tu presencia los acompañe, los guíe, los fortalezca y los proteja de las acechanzas del enemigo. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Sean bienvenidos. Buenas noches, doña Marta, don Bernardo, doña Claudia, don José, doña Rosa, Desleini, buenas noches. Bueno, muy bien. Y a todos los demás que han llegado. Nos vamos a ubicar entonces en el capítulo 35 del libro del Éxodo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Capítulo 35 dice lo siguiente. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: el Señor ha mandado hacer lo siguiente. Si hay alguno que quiera subir, me dice
y yo lo subo. Acá sí tiene que poner la cámara, porque no deja anular la cámara, no sé. O yo no sé, o no he aprendido, o no sé si es que en realidad no se puede. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: el Señor ha mandado hacer lo siguiente. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes una cosa sagrada, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día será castigado con la muerte. Sería castigado con la muerte el que trabaja ese día. El hecho, ¿qué tenía de malo poder trabajar en domingo? Tal vez no tenía nada de malo. Aquí lo que se valora, por el cual merece la muerte, es la transgresión de la norma y de la ley. O sea, la falta de la obediencia. Es lo que es repudiable para Dios. Porque el trabajo no es malo. Aquí lo que sopesa es la obediencia, que fue el caso de lo que sucedió con Adán y Eva. También fue la obediencia. Y porque negaron, o sea, no aceptaron la culpa tampoco. Por eso murieron. Y todos morirán, todos aquellos que cometen pecado, todos aquellos que transgreden la ley, todos aquellos que no cumplen la norma lo que hizo Adán y Eva, no lo aceptan o no lo reconocen. En este caso no tendrán la muerte como en los antiguos tiempos, pero podrá tener en su vida la muerte espiritual. Hay situaciones, en este tiempo hay situaciones, por ejemplo, de pecados que son gravísimas, y hay uno que no tiene, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Blasfemar contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón. Y quien blasfema contra el Espíritu Santo, pues Dios no le va a mandar un rayo para que se muera, pero ya está muerto. Ya, porque hay 2 tipos de muerte. Está la muerte física y está la muerte espiritual. Entonces en este tiempo estamos en el tiempo de de las muertes espirituales. Hay personas que han pecado grandemente, tanto han pecado contra Dios y tanto se han opuesto a Dios, que ellos tienen muerte ya espiritual. No tienen una muerte física, pero tienen una muerte espiritual. Y eso es lo que está sucediendo y aconteciendo. Pero ¿qué pasa? Que como las personas no ven que cae el cuerpo en tierra y que no muere después de haberse levantado, porque hay gente que mira al cielo y dice: ¿dónde estás tú, Dios, si existes verdaderamente? No creo en ti, y levantan a veces tantas cosas directamente contra Dios. Y pues como no le cae un rayo del cielo, pues muchos se han atrevido ahora a levantarse. Mire, había un filósofo muy famoso, se me olvidó el nombre, que tiene mucha influencia en los filósofos porque era anticristiano. ¿Cómo es que sea? Es un filósofo alemán. Ha influido muchísimo en la mentalidad de los filósofos. Vea, la persona que estudia filosofía y es creyente en Jesús, eso tiene que ser algo por obra y misericordia de Dios. Porque esa persona ejerce una gran influencia, porque es un filósofo que ha marcado mucho la historia en lo que es la filosofía. Pero se me olvidó el nombre. Y él dice que en un momento él se atrevió, tenía un Cristo, pero que lo miraba para retar. Lo miraba para retar. Imagínense usted, o sea, lanzaba blasfemia contra el Cristo. Y él escribía todo eso. Y entonces, como él decía que no le hacía nada, pues él se atrevía a levantar todo eso. Entonces, hay muchos tipos de personas que están, como dice, eso es lo que llamamos el abuso de la misericordia de Dios. Pero ellos tendrán su merecido, y ellos tendrán el día que se presenten frente al Señor y se den cuenta que verdaderamente estaban, que era un Dios vivo y verdadero. Pobre de ellos. Entonces,
El problema del día sábado es lo que yo les decía, uno tiene que saber entender por qué era importante el día sábado. ¿Sí? ¿Por qué Dios quería que ellos descansaran el día sábado? ¿Será que Dios veía que ellos trabajaban mucho y decían, bueno, sí, en parte Dios quería el bienestar de su pueblo, pero el objetivo central de esta parte del descanso del día sábado era lo que le dice aquí? Quiero que eso sea un día solemne dedicado al Señor. Si ustedes leen, el libro del Cantar de los Cantares, donde dice, el amado llama a la amada y le pide que venga a su dormitorio porque quiere dormir con ella y darse dulces abrazos, deleitarse en sus pechos. Algo así dice el Cantar de los Cantares. Ese era el llamado de Dios a su pueblo de Israel. Hay unos salmos y hay unos escritos en el Cantar de los Cantares que son en forma poética, hablando del amado y de la amada, y el amado es Dios y la amada es el pueblo de Israel, donde le expresa todo eso, a veces el deseo del amado de tener a la amada, que a veces se le ha ido, que se le ha prostituido, que se ha llenado de idolatrías. Es el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces, cuando Dios dice, quiero que sábado sea un día solemne, era queriendo que ellos tuvieran ese momento de acercamiento con Dios, como lo tuvo Moisés con Dios. De que ellos tuvieran una conciencia y estuvieran arraigados con Dios. Que dejaran todo para ese momento dedicarle a Dios, a tener una intimidad con Dios. Dios y tú y Dios. Que hoy también Dios lo pide. ¿Ustedes creen que ya Dios se le quitó? No, esa petición sigue hoy. Con cosas, y para nosotros mucho mayor, porque nosotros hoy tenemos cosas que nuestros antiguos pasados, que los pasados no tuvieron. Tenemos el Espíritu Santo, ellos no lo tenían. Tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ellos no la tuvieron. Ellos tuvieron a Moisés. Pues nosotros no vimos a nuestro Señor Jesucristo, pero conocemos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios también hoy nos llama a ese, ya no el día séptimo, sino todos los días. Porque para nosotros ahora todos los días deben ser solemnes, y todos los días con el Espíritu Santo dedicarle un tiempo a Dios. ¿Para qué? Para entrar en esa comunión. Por eso debemos orar todos los días. Debemos dedicar un tiempo a Dios en nuestra intimidad. Es que yo voy a los grupos los miércoles, yo voy a los grupos los jueves, y voy a misa los domingos y oro ahí. Y los otros días, no, yo oro cuando voy a los grupos. Es que a mí yo no sé orar. Hay que buscar una intimidad con Dios, que es tú y Dios, Dios y tú. Ahí es cuando dice el Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta, póstrate ante el Señor. Si no tienes nada que decir, quédate ahí sin decir nada, pero ¿qué? Pensando en Dios. Invoca al Espíritu Santo. Repite solo la palabra Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y piensa en Dios y comenzará el momento a fluir. Comenzará Dios a trabajar, a labrar. Es allí en el momento en que nosotros nos ponemos como en el torno del alfarero. Y cuando tú comienzas a invocar al Espíritu Santo y de abrirte al Espíritu Santo, es como, tú sabes que esa masilla para que el alfarero utiliza para crear sus cosas, necesita de un líquido de agua para poderla moldear. Bueno, ese es cuando tú te postras ahí en la oración, abrirte, ahí tú le estás dando la oportunidad para poder trabajar sobre ti. ¿Ya? Y entonces entre más tú abras tu corazón, entre más es profunda esas palabras, esa disposición ante Dios, esas ganas, esa masilla está siendo cada vez más manipulable por Dios, y la está formando y la comienza a formar.
Entonces tenemos que ponernos en manos del alfarero, y eso en la intimidad. Por eso no debemos siempre estar pendientes, no podemos estar siempre sometidos a que otros oren por mí. Hay personas que se vuelven dependientes de ir a que otro ore por ellos, o ir a los grupos para que otros oren por ellos, pero ellos no oran a solas. No, hay que ir en la búsqueda solitaria y ferviente al Señor. Porque les aseguro algo, en esos momentos es donde ustedes van a experimentar las cosas más maravillosas con el Señor. Es en la intimidad donde vivimos cosas maravillosas con el Señor. Por eso los invito a que busquen en privado al Señor, como dicen, un tiempo de calidad. No importa el tiempo, sino déjate llevar, que sea un tiempo que expresarte sincero. Hoy pueden ser 5 minutos, mañana serán 10, mañana serán 15, y ahí va subiendo con el tiempo. Y cuando vengas a ver tú orando 1 hora, para ti 1 hora de oración ya no es nada. Una persona dice ora 1 hora y le parece una hora, eso es mucho tiempo. Si estás acostumbrado todos los días que orar 5 minutos es mucho, pues obviamente te va a parecer 1 hora. Pero si te das a quedarte allí cada vez más tiempo, llegará el momento en que ya 1 hora no será nada. Sobre todo si entras en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros llegamos a entrar en esa presencia de Dios, donde nos envuelve la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos sobrecoge, o el ángel del Señor nos visita, tú sientes que desaparece el mundo, tú pareciera que no estuvieras en este mundo, tú sabes que estás consciente de estar en el mundo, pero no te sientes, como si entraras en otra dimensión. Ahí estamos en esa presencia de Dios, y ahí el tiempo se te va así, y tú no te das cuenta cuando vienes este levante y cuánto tiempo he durado ahí. A mí me han sucedido cosas así, que una vez me quedé, han sucedido varias veces, pero recuerdo una vez que estaba orando en mi oficina. Antes de comenzar, yo me voy un poco antes y me pongo a orar, para orar en la intimidad, cierro, que nadie moleste, antes de comenzar la jornada, y me postro a orar. Y una vez me sobrecogió esa presencia del ángel del Señor, esa presencia de Dios, y cuando vine a ver, habían pasado 45 minutos, y yo no sabía en qué momento habían pasado 45 minutos. Yo me levanté, miércoles, bendito sea Dios, qué cosa tan maravillosa, pero se me pasó el tiempo, y me levanté. No pasó nada, pero fue algo maravilloso, que en 45 minutos, parecieran que hubiesen sido 5 minutos. Son esas cosas maravillosas que uno experimenta cuando está allí, cuando buscas tú a Dios en la intimidad, solo, no en la búsqueda de otras personas. Esta oración que podemos hacer aquí grupal nos ayuda, pero también tenemos que encontrar. Mire que hay algo que tal vez que también es importante rescatar de la prédica del lunes de Francisco. Y me quedo con ese mensaje. De todo lo que dijo, hay una parte que me quedo con eso. ¿Y por qué me quedo con eso? Porque ahí es donde yo digo, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que nos está guiando. Porque hace mucho el Espíritu me había dado a entender eso, me había revelado eso. ¿Y cuál es? Que a veces nos quedamos en oración al Señor. Y nos ha faltado más ponernos en acción. De nada nos sirve orar mucho si en realidad nosotros no nos ponemos en acción. Y recuerdo que una vez el Espíritu me decía que pusiera más en acción. Centrarnos, y esa es la parte que uno llama el perfeccionamiento. Dios nos ha llamado a perfeccionarnos a nosotros. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? A veces la perfección está en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. En los detalles y en las grandes cosas. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros podemos llegar a una santidad sin tener que tener una tarima y sin tener que predicar. Cuando yo comencé en las cosas de Dios, yo decía lo que más quería, y porque muchas veces uno escucha,
Porque es una tradición que, por ejemplo, uno le escucha a los protestantes, es que entre más personas tú tengas, al estar llegando, más mérito vas a ganar en el reino de los cielos. Porque ellos tienen la filosofía que entre más personas tú alcances, dicen ellos, más ovejas tú rescates, más premios tendrás tú en el reino de los cielos. Pero resulta que hay cosas más importantes que uno predicarle a muchas personas. Por ejemplo, yo le estoy predicando a ustedes aquí, pero les aseguro que tal vez una persona que no esté predicando, cualquiera, no sé si alguno de ustedes que no predique, les aseguro que usted, tal vez siendo ama de casa, un simple trabajador en cualquier cosa, pero usted sin haber predicado nunca en su vida, brindó el amor, brindó el perdón, usted sirvió con total entrega y amor, usted vivió en obediencia, usted nunca predicó y puede llegar a la santidad. O sea, una ama de casa puede llegar a la santidad. Entonces no hay que preocuparnos si yo predico o no predico. Hay que ponernos es que a practicar la bondad, la misericordia, el amor, el servicio, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que todos los días que nos levantamos es pensar en eso. Perfeccionar cada vez nuestras acciones con los demás. Superarnos cada día más. Como dice, por ahí hay un dicho que dicen, mostrar nuestra mejor versión, la mejor versión de mí. Hoy hay gente que hacen talleres psicológicos y de superación con ese título, mostrando la mejor versión de mí. Pues nosotros como cristianos deberíamos tener eso. ¿Cuál es la mejor versión cristiana de mí? Y yo tengo que tratar, mi pensamiento tiene que estar enfocado en la mejor versión cristiana de mí. Y eso es lo que verdaderamente nos va a entrar al reino de los cielos. Pablo mismo lo dice, tú puedes haber sanado, tú puedes haber liberado, haber hablado en lengua, haber dado profecías, haber tenido visiones, porque los puedes experimentar y te puedes quedar por fuera. Ejemplo, tenemos a Salomón, tenemos a David, tenemos a Saúl, tenemos a Judas Iscariote, por casos que uno conoce sin conocer muchos otros casos. Personas que vivieron cosas maravillosas. La misma palabra de Dios dice, Señor, yo sané en tu nombre, yo liberé en tu nombre, no te conozco. Entonces hay cosas mucho más importantes en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. Hace poco cuando yo reconocí eso, yo dije, bueno, tengo que seguir predicando porque fue el don que Dios me dio y porque siento que me llama a eso y porque cierta vez orando también me manifestaba que para Dios es grato el estudio de la palabra que estamos haciendo. En esa presencia el ángel le decía que para Dios era grato eso, lo que estábamos haciendo, y que bendecía a Dios por medio de eso, iba a bendecir a muchas personas. Pero la finalidad no era eso. Yo no tenía que enfocarme en eso. Era pensar todos los días cómo yo podía ser el ejemplo en el lugar donde estoy. Entonces desde ahí comencé la tarea de yo en mi lugar, donde en mi casa, ¿dónde paso yo? 8 horas en mi trabajo, no, yo entro a las 8 y estoy llegando casi a las 6. ¿Cuántas horas me estoy gastando? 10 horas. 10 horas de mi vida diaria están allí con ese grupo de personas y con esa cantidad de pacientes. Ahí donde me decía, tienes que enfocarte es allí, en que ellos vean que ahí hay luz, que ahí hay un ser de misericordia, ahí hay un ser de amor, que ahí hay un ser en que puede mostrar un ejemplo. Si no llegan a reconocer eso, entonces estamos, como dice, la lámpara no está en lo alto iluminada, tal vez no hay mucho aceite, porque tiene que reconocerse ello. Eso tiene que reconocerse, ¿sí? El ejemplo, que seamos luz, porque el Señor de Dios sean luz y sal, ¿sí? La sal es
nosotros tenemos que ponerle a las personas el toque de cuál es el sentido de la vida. Que no nos noten a nosotros como personas afanadas por la vida, afanados en las cosas del mundo, metidos y perdidos en las cosas del mundo. Nosotros somos la sal porque llevamos la luz, la esperanza, la palabra de gozo, la palabra de fortaleza. Nosotros somos los que llevamos la sonrisa, el buen momento, en medio de las dificultades de ellos. ¿Ya? Somos la luz porque tenemos el mensaje de Cristo y bajo eso nosotros mostramos nuestro Señor. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces el día sábado, la importancia del día sábado radicaba en eso, en lo que quería Dios con su pueblo, con nosotros, en lo que quiere hoy Dios con nosotros, es intimidad. Dios quiere intimidad con nosotros. Y la intimidad, usted la intimidad con su pareja no la tiene. Cuando usted va a tener intimidad con su pareja, ¿qué hace? Sus hijos no están ahí, ni nadie extraño. Al contrario, ¿qué hace usted? Te cierra todas las puertas, la ventana y totalmente todo. Bueno, es lo mismo. Al entrar en la intimidad de Dios, tienes que despojarte de todo, de la prisa. Así, como cuando tú vas a estar con ese ser querido, con ese ser amado, ¿qué haces tú? Tú te despojas de todo eso, ¿para qué? Para deleitarte en ese momento. Bueno, con Dios también trata de despojarte de todo, ¿para qué? Para entrar en un momento de ese encuentro con nuestro Señor. Así quería el Señor entonces comenzar a un pueblo a irlo enseñando para entrar. Por eso es importante y era solemne el día sábado, que ahora son ¿qué? Todos los días. Ya hablamos en otros temas anteriores sobre esto. Entonces dice, durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será una cosa consagrada, un día de descanso solemne en honor al Señor. Tampoco encenderán fuego en sus casas el día sábado. Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas, el Señor ha ordenado lo siguiente: reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrenda al Señor. Todo el que se siente impulsado a hacerlo ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedra de lápiz lázuli y piedra de engasta para el efod y el pectoral. Que los artesanos competentes vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado. La morada, su carpa y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases. El arca con sus andas, la tapa y el velo que lo protege. Las mesas con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda. El candelabro con sus accesorios y sus lámparas y el aceite para las lámparas. El altar de los perfumes con sus andas, el óleo de la unción y el incienso perfumado. La cortina para la entrada de la morada. El altar de los holocaustos con su enrejado de bronce. Sus andas y todos sus enseres, la fuente para las abluciones con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas. Con sus respectivas cuerdas. Las vestiduras litúrgicas para oficiar el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Toda la comunidad de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro
para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Ve aquí algo. Moisés les dijo, los que movidos en su corazón, y muchas personas, viendo todo lo que Moisés mostraba, mira que se echaron para atrás, no siguieron a Moisés y no dieron nada. Hoy en día, Dios no nos va a pedir oro, plata ni bronce. Pero Dios quiere que nosotros seamos hoy, lo que Dios espera es que nosotros seamos celosos de la verdadera obra de Dios. En ese tiempo Él mandó a construir su primer altar. Estaba creando su primer altar. Y necesitaba entonces recursos. Lo pidió al mismo pueblo porque era para el pueblo, en la generosidad de cada uno. Muchos no accedieron. Porque tristemente, desde los antiguos hasta el día de hoy, todavía existen personas duras de corazón. Personas que están aferrados a lo material. Muchas personas aferradas a lo material no se dieron, se quedaron. Hoy las personas intentan comprar los milagros de Dios. Peor aún, intentan comprar los milagros de Dios con migajas. Porque vuelvo a lo que alguna vez dije en un estudio de la palabra. Si los pastores no venden la idea que yo llevando mis diezmos y mis ofrendas, Dios me va a abrir la puerta de los cielos, yo les hago una pregunta, ¿y ellos por qué acumulan? ¿Por qué ellos no dan ese dinero, todo lo que ellos recogen y tienen, y lo dan? Yo les pregunto, me pregunto, si entregar los diezmos y las ofrendas va a hacer que Dios me multiplique eso y me abra los cielos para sobreabundarme, ¿por qué los que ofrendan no dan todo? ¿Por qué dan una migaja? Que a veces meten la mano en el bolsillo y saquen el billete de menor valor. ¿Y por qué carachas los pastores estos que les predican esa palabra, pero son como los fariseos, que les gusta predicar la palabra, pero no les gusta cumplirla? Porque si para ellos es verdad, ellos lo están predicando, que Dios te va a abrir las puertas porque tú llevas los diezmos y las primicias de todo eso, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué ellos no entregan todo? Porque si yo sé que dando 100, Dios me va a multiplicar 100, pues yo no doy los 100. Si yo tengo 1000, le entrego todos los 1000. Porque ese es el ser humano. ¿Cuántas personas hoy no se han metido en negocios que yo te doy, por ejemplo, en esas cadenas donde te ofrecen grandes garantías? ¿Qué hacen? Vio que metieron un poquito y les dio. Metieron otro poquito más y les dio. Al final, ¿qué hacen? Meten todo. Y si ellos tienen la total garantía, ¿por qué no lo dan todo? ¿Por qué no lo meten todo? ¿Por qué los pastores no lo entregan todo? Porque te están engañando. Porque simplemente están, ¿qué es? Lucrándote de tu ignorancia. Porque los predicadores se están lucrando de tu ignorancia. Y tú estás perdiendo el donativo porque primero estás dando una migaja. 2, vas con el pensamiento que Dios te lo va a multiplicar y vas con el pensamiento de que es de la necesidad. No es en la búsqueda de Dios. Vas con un vano interés. Dios no te va a multiplicar esos vanos intereses. Dios no te va a multiplicar una migaja que tú estás dando. Entonces hoy Dios lo que quiere de nosotros es el celo. Dios lo que quiere hoy de nosotros es que la intimidad con Él. Ya, en ese momento para crear, ya ahora el templo está creado. ¿Quién es el templo? Nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que aportar nada a ese templo. Pero ahora Dios quiere que seamos celosos de ese templo.
que seamos celosos del verdadero y el único templo. Jesús dice, Él es el cuerpo, como dice Pablo, Él es el cuerpo, cabeza y cuerpo ¿de qué? De la iglesia. Y nosotros tenemos que ser celosos de ese cuerpo. Por eso nuestra finalidad no es dividirnos. Por eso es que los hermanos protestantes tienen una cuenta grande, porque el crear la división están desprendiéndose del cuerpo de Cristo. Y estar desprendido del cuerpo de Cristo no va a poder ser parte de ese pueblo de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en la unidad. Es que nosotros vivamos en la unidad. Entonces dice aquí, no seamos nosotros como esta comunidad de los israelitas. Y no seamos nosotros tibios y fríos con la obra del Señor, pero sobre todo con la obediencia a lo que Dios nos ha pedido. Dice, después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso. Muchos de ustedes habrán tenido la experiencia de que el Espíritu Santo los impulsa a hacer ciertas cosas. Déjense llevar por los impulsos del Espíritu Santo. Pablo habla de algo muy importante. Algún día que lleguemos a las cartas de Pablo, pero rápidamente le voy a decir. Pablo tiene un concepto donde dice, ya no deben ustedes dejarse vivir por la ley. Ahora ustedes deben vivir por la gracia. No se deben dejar llevar por la ley. Ahora ustedes tienen que ser dirigidos por la gracia. Son conceptos profundos para hablar, porque uno se demoraría un poco tiempo. Pero lo que está tratando de Pablo decir es que antes hacíamos las cosas era porque estaban, como dice, programados. Si sucede esto, tú haces esto. Si sucede esto, tú haces esto. Si sucede esto, entonces tú seguías, era según lo que estaba escrito ahí en la norma, en la ley, que estaba escrito ahí. Si no estaba escrito, tú no lo hacías. O tú te seguías aprendiéndote todo eso. Ahora, seguido con la gracia, tú vas a seguir en lo que te inspira el Espíritu Santo. Y ahí es el concepto donde Pablo dice, no debemos seguir por mandamientos, sino por gracia. Que es lo que utilizan los hermanos protestantes para decir que ya nosotros no debemos seguir los mandamientos, sino es la gracia del Espíritu Santo. Pero Pablo no está anulando los mandamientos de la ley de Dios, sino que nosotros seamos llevados, ¿por qué? Por unos lineamientos escritos que nos dicen lo mínimo que hacer y de ahí nos cuadriculamos, y que está escrito en todo el libro de las normas que tenían en los antiguos tiempos. Porque antes tenían una cantidad de prescripciones, pero ese era un libro gigante. Que si sucedía esto, tú hacías esto. Si sucedía esto, hacías esto. Entonces había una cantidad muy pequeña. Tenían todo eso escrito. Entonces dice Pablo, ya ustedes voten esos libros. Ustedes ahora se van a enfocar, creer en nuestro Señor Jesucristo, y ustedes van a invocar al Espíritu Santo, y ustedes van a hacer ahora lo que les diga el Espíritu Santo. Déjense llevar por lo que le indique el Espíritu Santo. ¿Ya? Por lo que les indique el Espíritu Santo. Entonces eso es básico y fundamental en este tiempo. Nosotros dejarnos guiar, ser sensibles a poder reconocer aquella guía que nos da el Espíritu Santo. A veces para tomar decisiones pequeñas como de quién ayudar y a quién no ayudar. Porque aunque ustedes no crean, tal vez el Señor te cierra a ti para que no le des a ciertas personas porque no se lo merece. Porque puede suceder. Como puede suceder aquel que pareciera que no mereciera, el Espíritu te indique que tú le des. Entonces dice,
Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro, para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Así acudieron generosamente hombres y mujeres trayendo argollas, anillos, pulseras, collares y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Que ya sabrán por qué muchos no lo entregaron. No querían despojarse del oro, aferrados al oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñido de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata y bronce los llevaban al Señor como ofrenda, y los que poseían madera de acacia utilizable para la ejecución del trabajo también la traían. Todas las mujeres que tenían habilidad para ello hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron generosamente para hilar el pelo de cabra. Los principales del pueblo contribuyeron con piedra de lápiz lázuli, con piedra de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron una ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos del Señor, que había prescrito a los israelitas por intermedio de Moisés. Entonces Moisés dijo a los israelitas: el Señor ha designado especialmente a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Ya que en los antiguos tiempos las personas eran seleccionadas quienes iban a ser llenadas del Espíritu de Dios. No todos eran llenados así del Espíritu de Dios, a fin de conferirle la habilidad, el talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajo. Bueno, claro que aquí vamos a hablar algo. Aquí la palabra espíritu de Dios está hablando del espíritu que hay dentro de nosotros. O sea, influyó, lo que hizo fue darle una unción para darle una habilidad. ¿Ya? Por eso ahí es donde nosotros decimos, hay quienes nacieron con la habilidad y el don para ciertas cosas. Por eso uno en la vida debe como escudriñar cuáles son nuestros dones y habilidades, porque todos nacimos con dones y habilidades. Unos dones son físicos, de manualidades, visibles. Otros no son visibles, otros están aquí. Hay personas que tienen capacidad de una memoria extraordinaria, hay personas que tienen una capacidad para crear un cuento. Esos que escriben novela, ahí está, extraordinario. Por ejemplo, mire, yo no sé si ustedes vieron, bueno, yo nunca vi eso, la trilogía, ¿cómo es que se llama? Que fue un libro, después lo hicieron película, y eso, se me olvidó el nombre de esa trilogía, que era un libro, bueno, total que era una mujer que en su mente fantasiosa le gustaba escribir cosas así fantasiosas y bonitas, y escribió, y llevaron eso, trilogías, o sea, eso que ella escribió, lo llevaron como en una película, y esa mujer hoy está topada en dinero vendiendo esos libros. Cantidad de gente comprando los libros y viendo la película. ¿Una habilidad para qué? Para escribir historia. Escribió una historia que le gustó. Ahí están los escritores, ahí están los que tienen gran memoria, ahí están los que tienen habilidades con los números. Otros tienen la habilidad ¿con qué? Para cantar. Otros ¿para qué? Para dibujar, para pintar. Hacen unas cosas hermosas. Y así hay otros que, por ejemplo, los chefs para cocinar, otros para labrar la madera. Y así, por ejemplo, están los que nacieron con el don
por ejemplo, para ser sacerdocio. No todos nacen con ese don. Por eso es que hoy hay gran problema en el sacerdocio, porque no todos nacieron con ese don para el sacerdocio. Hay unos que se hicieron llamar. Y el sacerdocio no ha tenido el problema que no le ha puesto discernimiento a quienes se acercan allá. Y por eso hay muchas personas que en realidad se hacen sacerdotes porque cumplen unos requisitos de estudiar ciertas cosas. Y es que recibir el sacerdocio no debería ser requisito para estudiar ciertas cosas. Es más, ni la Biblia. Porque si verdaderamente usted fue llamado por Dios a ser sacerdote, no tiene que tener requerimiento de haberse leído la Biblia. Pues obviamente tiene que conocer de Dios. Pero o sea, eso no tiene que ser el requisito central para decir que tú vas a ser sacerdote, ¿no? Y hoy tienes que aprender teología, eclesiología, tienes que aprender, ¿cómo que se llama todo esto? La hermenéutica, tienes que aprender bueno, hacen tantas cosas, filosofía, psicología, todo eso le enseñan para ser sacerdote. Y pierden tanto tiempo y la parte de la misericordia, el amor, el servicio ha disminuido. Entonces en esa parte deberían rescatar esa parte. Entonces tenemos nosotros unos dones y Dios nos ha dotado a todos, les ha dado unos dones. Hay personas que tienen, por ejemplo, dones deportivos. Ahí tenemos esos deportistas que les ha sido tan fácil poder dominar en esa parte en la que se dedican en ese deporte. Ahí están los cantantes, hay unos que tienen esas voces brillantes y han destacado sin necesidad de ir a una escuela de canto. Mira, es una voz espléndida. Entonces, Dios nos ha dado, a ti te ha dado un don. Hay que saber explorarlo. Hay que saber mirar cuál es mi don. Tal vez sea un don espiritual, sea un don material, sea un don tal vez del alma que lleves dentro de ti. Mira, hay personas que tienen el don de consejería, que te hablan tanto que las personas escuchan todo. ¿Sí? Hay distintos y hay tanta cantidad de dones, hay que mirar, porque de todo estamos dotados cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces Dios le confirió a él la habilidad y el talento y la experiencia en la ejecución de toda clase de trabajo para el altar. Tanto para idear proyectos como trabajar el oro, la plata y el bronce. O sea, le dio la capacidad para él poder idear y proyectar. O sea, crear todas esas cosas maravillosas, esas figuras y todo eso. Tallar el oro, la plata y el bronce se lo dio. Labrar piedra de engaste, tallar la madera o ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Los estudiosos y los científicos dirán que eso fue producto de la evolución. Porque si usted va y estudia cómo pasamos cómo fue el hombre evolucionando, usted comienza a leer los libros de historia. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio me enseñaron que la edad de piedra, después la edad de bronce, la edad de no sé qué. Ahí te enseñan que el humano iba descubriendo poco a poco las cosas. Y pues que lo que descubría lo guardaba y entonces aparecía una nueva cosa y ahí iba guardando. Y entonces que en la práctica, que en el ensayo y el error iban descubriendo las cosas. Pues pero nunca, ahí donde se quedan ellos, nunca reconoce que fue Dios el que le dio el despertar de ese don a esa persona. Tal vez lo descubrió un día que no lo tenía pensado, no vino una voz para decirle. Pero el hecho de que él lo haya descubierto en la forma que lo descubrió, sea como sea, fue Dios el que le dio el despertar y el poder conocer ese don, ese talento a esa persona. Pero no, eso no dicen los científicos. Te dicen es que eso fue un producto de la evolución. Pero nosotros sabemos que no, es Dios el que nos ha dado el despertar para todo eso.
Además le ha concedido lo mismo que a Oholiab, hijo de Ahimasab de la tribu de Dan, el arte de comunicar sus conocimientos. Ojo, mire, ese es otro don, el arte de comunicar sus conocimientos. Que en las palabras del día de hoy, ¿cómo le llamaríamos? Los docentes, los que enseñan. Dirían los profesores, los que enseñan las cátedras, los que enseñan las cosas que se han hecho. O sea, el arte de comunicar algo que se está enseñando no es para todo el mundo. Y usted se habrá dado cuenta de eso. No sé, los que fueron a la escuela, a la universidad, usted se da cuenta. Hay profesores, hay docentes que te explicaban algo y a ti te era fácil cogerlo y recibir ese conocimiento. Y te gustaba. En cambio, otra persona te podía comunicar lo mismo y a ti tú decías, pero es que no le puedo coger. Entonces a veces también, mira, el arte de comunicar el conocimiento, de enseñar ese conocimiento, explicar cómo debes hacer tú eso. Por ejemplo, el que talló el oro, explicarle a otro cómo podía él también labrar, enseñarle a otro a hacer eso mismo. También es que, mire, un gran don, poder enseñar a que comunicar, a hacer eso. El Señor los llenó de habilidad para realizar labores de orfebrería, de tejido, de bordado y recamado de tela de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y no solo son capaces de ejecutar todas estas tareas, sino que también tienen espíritu de inventiva. Oh, esa es otra, mira, importante. Espíritu de inventiva. ¿Qué es espíritu de inventiva? Esos que tienen capaz de crear y de inventar algo nuevo. Tú le das, esos que dicen, tú le das algo que no tiene forma y de esa cosa que no tiene forma te crea algo con forma. O esos que han inventado hoy grandes cosas. El conocimiento para inventar algo, eso. Mira que está el espíritu de inventiva. Inventar muchas cosas. Entonces ellos crear de todo eso que recibieron, poder inventar muchas cosas allí. Entonces mira todo lo que hemos, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inventiva. ¿Y el espíritu para qué? Para la orfebrería, para tallar, para labrar. Todo eso es importante. Entonces mire que Dios nos ha dado, nos ha dotado, nos ha entregado. Hay que descubrir y hay que decirle, Señor, dame la luz para yo poder conocer, si no lo has conocido, de esos talentos que me has dado y que tal vez no descubrí. Para saber. Bueno, aquí terminamos el capítulo 35. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.